Hola, en este video te enseñamos a hacer al perrito tracker. Para hacer la cabeza tomamos 42 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto o CMC, amasamos bien y hacemos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue a las manos. Modelamos el hocico del perro de esta manera. Luego presionamos el área de los ojos. Hacemos unos retoques en el área del hocico. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Marcamos la boca con una herramienta de corte. Modelamos de esta manera para darle mayor volumen a las mejillas. Así debe quedar al final. Ahora dejamos secar la pieza en maicena por un par de horas. Para hacer el cuerpo tomamos 40 gramos de pasta de goma, le agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en la parte superior. Tomamos un palo de madera y lo humedecemos con pegamento. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto. Luego insertamos el palo de esta manera. Dejamos secar la pieza en una base de tecnopor. Primero hacemos un orificio para que podamos colocarlo más fácil. Dejamos secar la pieza por una hora. Para la ropa estiramos 12 gramos de pasta de goma, luego cortamos con un cortapisa. Debemos probar si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento en este lugar y cubrimos la pieza de la siguiente manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Con una herramienta de corte marcamos una línea vertical. Con una herramienta puntiaguda abrimos ligeramente esta marca. Para hacer el cuello tomamos 2 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Hacemos un poco de presión formando un pequeño cilindro. Aplicamos pegamento en la parte superior del torso y colocamos la pieza en este lugar. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma de color gris y la alargamos formando una tira larga y delgada. Aplicamos pegamento y colocamos la tira en este lugar. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera y hacemos pequeñas marcas con una herramienta de corte. Cortamos una pequeña pieza rectangular de color blanco. Aplicamos pegamento en la parte delantera del cuello y colocamos la pieza en este lugar. Retiramos la figura de la base de tecnopor y cubrimos la parte baja del abdomen con pasta de goma de color blanco. Colocamos la figura sobre la base de tecnopor. Estiramos un poco de pasta de goma de color rojo y cortamos 2 cintas largas. Aplicamos pegamento en este lugar y lo cubrimos con una de las cintas. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Aplicamos pegamento en la parte inferior del cuello y colocamos la otra cinta roja. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera.
Para hacer cada pata delantera tomamos 6 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para poder dar forma a los dedos. La parte superior de la pieza debe ser diagonal para poder ensamblarla en el torso. Con una herramienta de corte marcamos los dedos. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pata delantera. Para hacer cada pata trasera tomamos 5 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos la pieza dejando más volumen en un extremo para poder dar forma a los dedos. Doblamos la pieza de esta manera. Aplanamos ligeramente el área que estará pegada en el cuerpo. Marcamos los dedos con una herramienta de corte. Hacemos otra pieza igual. Estiramos un poco de pasta de goma y cortamos 4 fragmentos para cubrir la parte superior de cada una de las patas. Hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Ubicamos el lugar donde serán colocadas las patas delanteras. Insertamos partes de un mondadientes con pegamento en el cuerpo para poder ensamblar las patas delanteras. Aplicamos pegamento y colocamos cada pata delantera en su lugar. Seguimos el mismo procedimiento para ensamblar las patas posteriores. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma dándole la siguiente forma. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las piezas. Retiramos la cabeza de la maicena y la limpiamos con una brocha. Para limpiar los restos de maicena utilizamos pasta de goma del mismo color. Estiramos un poco de pasta de goma blanca para cubrir el hocico del perro. Aplicamos pegamento y lo cubrimos de la siguiente manera. Cortamos el exceso de pasta de goma con una tijera. Con una herramienta de corte marcamos la boca. Estiramos un poco más de pasta de goma para poder cubrir el área que está entre los ojos y la parte superior de la cabeza. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la pieza. Así debe quedar. Aplicamos pegamento en la parte superior del cuello. Marcamos el lugar donde estará ubicada la cabeza y hacemos un orificio para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos los ojos del perro que están hechos con pasta de goma blanca. Marcamos la parte central del labio superior. Modelamos la nariz del perro con pasta de goma de color negro. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz.
Para hacer la parte inferior del sombrero tomamos 14 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza y la estiramos con un rodillo. Cortamos un círculo de 6 centímetros y medio de diámetro. Luego cortamos un círculo de 2 centímetros y medio de diámetro en el centro. Probamos si está bien el tamaño y dejamos secar la pieza al revés por un par de horas. Para hacer la mochila tomamos 11 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza y hacemos un poco de presión dándole la siguiente forma. Con una herramienta redonda hacemos una cavidad en los laterales de la pieza. Tomamos dos bolas pequeñas de pasta de goma y las aplanamos. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las piezas. Con una herramienta redonda hacemos una cavidad de la siguiente manera. Aplicamos pegamento y ensamblamos los pequeños detalles que tiene la mochila. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la mochila en la espalda del perro. Alargamos una pequeña bola de pasta de goma y la aplanamos ligeramente. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y la aplanamos dándole forma de un pequeño cilindro. Aplicamos pegamento y colocamos un pequeño disco de color gris. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos una pequeña pieza. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma y le damos forma de un pequeño bolso. Marcamos de la siguiente manera con una herramienta de corte. Aplicamos pegamento y colocamos los pequeños detalles. Aplicamos pegamento y colocamos la insignia que tiene una pequeña huella de pata de perro. Cortamos la silueta de la insignia sobre pasta de goma de color verde. Aplicamos pegamento sobre la pasta de goma gris y colocamos la insignia encima. Luego recortamos la pieza dejando un pequeño borde. Aplicamos pegamento en el centro de la pieza y colocamos un pequeño disco de color gris. Aplicamos pegamento a cada una de las piezas y las colocamos en sus respectivos lugares. Para hacer la cola alargamos una pequeña bola de pasta de goma formando una punta en un extremo. Aplanamos el extremo que irá pegado al cuerpo. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en su lugar. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las cejas hechas con pasta de goma de color negro.
Aplicamos pegamento en los ojos y colocamos dos pequeños discos de color marrón oscuro. Aplicamos pegamento en el borde interior de la pieza y la colocamos sobre la cabeza del perro. Colocamos un par de palos de madera para que la pieza mantenga esta posición. Para evitar que se marque, colocamos trozos de papel. Para la parte superior del sombrero tomamos 9 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Aplanamos la pieza dando forma a una media esfera. Luego hacemos una cavidad en la parte superior dándole la siguiente forma. Debemos probar si está bien el tamaño. Aplicamos pegamento y colocamos la pieza en este lugar. Para hacer cada oreja tomamos 3 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza formando una punta en un extremo y la aplanamos. Luego formamos una pequeña cavidad de esta manera. Tomamos una pequeña bola de pasta de goma color melón y le damos una forma similar. Aplicamos pegamento en la cavidad de esta pieza y colocamos la otra pieza encima. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra oreja. Retiramos los trozos de papel y los palos de madera. Ubicamos el lugar donde serán colocadas las orejas. Aplicamos pegamento y colocamos cada oreja en su lugar. Aplicamos pegamento en la parte frontal del sombrero y colocamos la insignia. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos pequeñas bolitas de pasta de goma gris. Marcamos el centro de cada bolita con una herramienta puntiaguda. Hacemos los detalles de los ojos colocando 2 bolitas negras y luego 2 bolitas blancas para darles brillo. Para pintar los detalles utilizamos colorantes de repostería en gel. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.